La fisonomía del Estado auténtico. Un día los obreros vivirán como los burgueses, pero, por encima de ellos, más pobre y más simple, estará la casta superior. Ella será quien posea el poder. Existe, empero, aquel que no se deja poseer por las seducciones de la economía y se mantiene firme en la convicción de que la tarea primordial del Estado no es el de garantizar la adquisición o conservación del frigorífico, de la lavadura o de los ocios semanales. Hay quien está convencido de esto porque cree que el fin del hombre no es el de mantenerse, vegetando y satisfecho, en las mejores condiciones físicas de existencia, sino que es otra cosa, que es justamente esta otra cosa la que da sentido y estilo a la existencia y que es en virtud de esa otra cosa, vale la pena desproletarizarse y desaburguesarse, agotando el cuadro de condicionamiento determinado por la existencia de necesidades físicas en las partes y regiones menos importantes del ser humano. Es a esta raza de hombres verdaderamente libres, a estos ascetas en el sentido clásico del término, de la política, es a quienes proponemos el diálogo acerca del verdadero estado y de la función del hombre justo y libre. En él, con la intención no de presentar una entidad vaga y sentimental, sino de orientar hacia la intuición sutil del mito, y del misterio del mismo, del Estado. No buscaremos el Estado sobre la base de una investigación empírica entresacada del bagaje de los estados existentes hoy, intentaremos concebir el Estado no como un fenómeno histórico, el Estado y Ket Nunc, desde el punto de vista fenomenológico, pero quisiéramos comprenderlo en lo absoluto, como valor, es decir, como realidad pro eternitate. Una realidad que, considerada en sí, no tiene necesidad de manifestación, de soporte histórico, el Estado existente, para ser legítimo. En otras palabras, queremos tomar la esencia del Estado sobrepasando las mediaciones representadas por el fenómeno histórico de los Estados, mejor, a la luz de esta esencia y de la idea del Estado que ella alumbra, juzgar si esos fenómenos, los estados históricos, son aplicaciones más o menos óptimas con relación a este canon. Las indicaciones que siguen no derivarán de nuestra ideología personal, admitiendo que tengamos alguna, convencidos de la rigurosa verdad según la cual una idea no puede ser nueva, ya que la verdad no es un producto del espíritu humano, sino que existe independientemente de nosotros que solo podemos aspirar a conocerla. Retomando aquí lo dicho anteriormente, nuestro mito del Estado no vale como utopía, si por utopía entendemos aquello que no puede realizarse y existir, sino como fruto de una concepción cerebral e intelectualista. El mito del Estado es el mito de un orden político que sin pertenecer a algún tiempo y espacio particular es eterno y eternamente se reproduce como verdadero. Los principios del Estado verdadero, recubriendo el terreno del deber ser, asumen un carácter eminentemente normativo y, como tales, no están verificados por el reconocimiento o el compromiso, por el rechazo decidido de aquel que vive en el mundo histórico. Conducen a un nivel metapolítico y metahistórico que es consecuentemente autónomo con relación a las formas de existencia política empírica. Son por el contrario esas formas las que para no volverse abstractas y poder ser formas de cualquier cosa real, deben existir en función de esos principios. La significación del estado verdadero depende de la tensión animadora que inspira en el microcosmos individual, en tanto que representa un centro real de poder y no una superestructura inerte. El estado verdadero no se opone como un fin auténtico la riqueza económica y el bienestar de todos los ciudadanos o de un solo grupo social, sino eso que los griegos de la antigüedad definían lúcidamente en términos de felicidad en daimonia, la armonía de los diferentes componentes del cuerpo del Estado. Felicidad en el sentido de integración, de realización, de participación con los elementos sobrehumanos y divinos de la realidad. En el estado verdadero debe estar garantizada la unidad orgánica del cuerpo social, unidad que no debe entenderse como intrusión del Estado en un pretendido terreno de intereses privados del ciudadano, sino como constitución de un clima de tensión ideal donde cada cual está y permanece en su puesto, siguiendo sus propias inclinaciones con coherencia, fidelidad y libertad. No es, pues, admisible en este estado que alguien cometa prevaricaciones, abusos y perjudique al prójimo, al contrario, debe sustituir la anomalía por una voluntad lúcida y consciente de seguir una existencia conforme a la propia naturaleza. Evidentemente, cuando se atribuye al Estado, o mejor, cuando se reconoce en el Estado,
la función de favorecer ese clima que solo hace posible un régimen de vida ordenada. No se quiere considerar al Estado como medio de una actividad generadora de virtud, en el sentido moderno y moralista del término, como puro elemento en función del alma humana. El Estado verdadero, por el contrario, debe entenderse como una realidad con cuyo contacto, todo lo que se propone de forma condicionada, como moral individual, se objetiviza, se decanta en términos de una ética liberada de esos caracteres de virtud que se atribuyen actualmente a la moral. El verdadero Estado no es el fruto de una ideología o de una concepción política individual, sino la realización responsable en términos de régimen político, de un principio impersonal, de una norma que podríamos definir a priori conducente a ese derecho natural de las razas heroicas, donde la significación de la naturaleza no finaliza con él. Elemento físico, funcional, sino que adquiere el valor de una palabra normativa, símbolo de toda condición normal e integrada de existencia. Un canon que representa el hábito interior, la forma absoluta de un estilo de vida que se realiza en la fidelidad a lo que realmente se es. El verdadero Estado no constituye una simple estructura de derecho positivo, sino que es esencia y función superior, el espíritu del Estado. El centro del Estado está representado por un poder que trasciende el plano de lo que es inmediatamente terrenal y simplemente humano. El verdadero Estado vale como principio ordenador de una reconquista que el hombre debe hacer, la reconquista del supramundo, el restablecimiento de su dimensión heroica. Consecuentemente, el Estado verdadero representa el elemento necesario de mediación que provoca la reintegración del ciudadano en la realidad divina. Solo a través de mediación el ciudadano realiza la superación de su propia existencia individual, abriéndose a una realidad que, en tanto que es autónoma, le trasciende. Esta imagen del régimen político, desarrollada de forma coherente y total, puede recibir la acusación de usurpar cualidades y dimensiones religiosas, obligando al hombre, que siente esta tensión hacia lo divino, a desviarse de su dirección propia, que sería, según la acusación, la dirección religiosa, para orientarla hacia la dirección laica indicada por el Estado, el cual constituiría el sucedáneo de funciones que, legítimamente, no le incumbirían. La respuesta a la acusación emerge de forma clara de los mismos términos deformados desde los que se formula. De hecho, esto nos conduce a una ruptura casi ontológica, que hemos de rechazar decididamente, entre el mencionado ámbito laico del Estado y el plano abstracto de lo espiritual, autónomo con respecto al primero. Una ruptura por la cual los valores divinos intrínsecos a la condición humana pasarían a ser simples elementos morales, hundidos en el equívoco del mundo de la conciencia, mientras que los elementos humanos, desligados de esas potencialidades divinas, pasarían a ser profanas y laicas. Ningún hiato, por el contrario, debe existir entre el orden de los valores y el plano del verdadero Estado, ya que si uno se vuelve extraño al otro, se rompe una realidad orgánicamente unitaria. Se llega solamente al resultado descompuesto de interiorizar, de forma emotiva y moralista, en una pretendida conciencia humana los valores, y se resta al orden público los únicos caracteres que pueden calificarlo y legitimarlo. En el verdadero Estado no se puede sobreponer al individuo con referencia al Estado o considerar, por el contrario, la primacía de éste sobre aquel, porque la realidad del Estado verdadero no está separada de la realidad del individuo por diferencia alguna de estructura, más que de dos realidades, se debería hablar de dos coeficientes de una realidad única, de dos aspectos del mismo fenómeno, sin solución de continuidad sustancial, y solamente subsiste una diferencia funcional de posibilidad, de intensidad, considerando siempre que el Estado representa el centro de tensión necesario para que el ciudadano sea feliz. Por otra parte, en el verdadero Estado no hay individuos, sino hombres miembros del Estado, hombres animados por una ética de vida suprapersonal, seres diferenciados, a cada uno de los cuales incumbe un rango diverso según articulaciones orgánicas. Estos hombres están unidos como fin de la obra del Estado y su perfección es el destino del Estado mismo. Solo así puede existir el hombre en el Estado y, de forma análoga, el Estado se legitima al cultivar, suscitar y sostener la disposición de los que en él se integran. Únicamente en el verdadero Estado, los hombres participan en un destino y adquieren poder, que es fuerza no humana. Sienten su significación sobrenatural, se nutren de su realidad que es una realidad superior.
Repitámoslo, es el verdadero Estado el que determina la dirección a seguir y ordena los movimientos a través de los cuales el hombre alcanza el fin auténtico que consiste en su participación en lo divino. Es el verdadero Estado quien propone a cada hombre el reconocimiento de su función irreductible, de su lugar, de su naturaleza, la inserción en justas relaciones de superioridad e inferioridad, en una palabra, el reconocimiento de su libertad. Y esta no es la libertad negativa que se manifiesta al exterior, la libertad vuelta hacia lo útil y lo particular, es decir, la única libertad concebible y que se resuelve en términos de indiferenciados e igualitarios, que se desarrolla en direcciones de rebelión. Sino que es una libertad cualitativa y diferenciada, propia de la persona a quien este valor es inherente. Libertad que no deriva, como se ha dicho, del hecho abstracto y elemental de ser simplemente hombre, sino que es medida por la talla, por la dignidad de cada uno. Que es capaz de realizar sus propias posibilidades y de adherirse a su propia perfección particular en el interior del marco político del Estado. Libertad, en fin, ¿qué significa? Disciplina interior y respeto del plano jerárquico desde un punto de vista cualitativo. Tras estas apreciaciones concluiremos reafirmando que la idea del Estado, ese proceso que tiende a penetrar en el misterio del Estado, no puede desarrollarse según valores simplemente lógicos que encuentran origen y fin únicamente en el pensamiento humano, sino por mediación de una referencia lúcida a valores metafísicos inherentes a la esencia de la idea del Estado, a su núcleo que no pertenece al ámbito de las cosas sujetas a los lazos del devenir. Reafirmar que realidad de lo que es sagrado y divino, y sacralidad de lo que es estructura política real, deben constituir el soporte del Estado verdadero, ya que en el seno de un Estado un régimen político no se legitima poseyendo una fuerza espiritual y una capacidad de proponerse finalidades espirituales, si no representa nada en lo orgánico y central. Solo será estructura muerta, materialista y social, resultante de la rigidez propia a todos los organismos sin fuerza vital. Necesidad de una metodología operativa. La clase no es más que una categoría burguesa, en la tentativa de hacer concebir de forma clasista las exigencias revolucionarias obreras, el burgués se vale de un argumento con el que tratar de llevar de nuevo a su mundo, en el marco de su sociedad, a los representantes de la humanidad nueva, hacia un régimen de transacciones, de compromisos y de negociaciones permanente. Ahora, tras haber trazado, explicando sus líneas elementales, la fisonomía del verdadero Estado, debemos considerar qué obra política se impone para testimoniar activamente nuestra adhesión a la imagen de ese Estado auténtico. No es aceptable la hipótesis, ni siquiera parcialmente, de aquellos que aún cultivando de forma racional esta imagen, el modelo fijado en los cielos, a decir de Platón, sostienen la necesidad de esperar en la distancia el hundimiento de las formas asociativas que más eficazmente podríamos llamar fórmulas, a través de las que se expresa la actual realidad política. Para estos, efectivamente, el mito del Estado se convierte en utopía. Contemplada de forma intelectualista, para ellos, el desapego representa en verdad la coartada destinada a enmascarar la incertidumbre, la incapacidad y el miedo. Para los estériles apologetas del discurso sobre el Estado, toda acción en términos políticos sería casi una caída de nivel, un descenso hacia el compromiso, carecen de idea del Estado, a lo sumo un concepto del Estado, disimulado en sus propios recovecos mentales. Consecuentemente no tomamos en consideración a esos adoradores de abstracciones y de la lógica de lo inevitable, esos campeones de testimonios conceptuales. Para nosotros, ser fieles a nuestra visión del mundo y del Estado significa conformarse a ella, no abandonar nuestras empresas para realizarlas históricamente, y ciertamente, no manifestar la devoción ideológica y contentarse con la coherencia mental. Desarrollando esta premisa debemos afirmar, pues, que la condición, no suficiente pero sin embargo necesaria, para ponerlos elementos de fundación del verdadero Estado es la subversión de todo lo que existe hoy como sistema político. Es preciso favorecer, exasperar, acelerar el tiempo de esta destrucción, intensificar la acción de ruptura del presente equilibrio y de la fase actual de compromiso político. Es preciso velar para que los medios eventuales, las fuerzas potenciales contribuyan al cortocircuito de los centros absorbidos o integrados y a través de las numerosas oportunidades de cristalización que el sistema burgués permite.
Consecuentemente, debemos inevitablemente transferir nuestras consideraciones del plano del reconocimiento de los principios al plano operativo, del plano de lo que es válido al plano de lo que es eficaz, para ajustar la realidad miserable, a la que deberíamos llamar para ser justos y realidad, del periodo histórico en que vivimos, a la realidad auténtica. El camino a seguir, repetimos, debe ser rígida firmeza en lo esencial y máxima elasticidad sobre el plano funcional. Hemos indicado más arriba lo que se debe retener como esencial. Hemos considerado la necesidad de descubrir un plan al cual atenernos sólidamente y el estilo que debemos cultivar. Hemos sostenido el principio según el cual nuestra acción política debe desarrollarse esencialmente y articularse en la búsqueda de hombres cuyas tendencias, vocaciones y carácter estén próximos a nosotros. Gentes que tengan la misma idea del Estado que nosotros. En el presente, a esta coalición de hombres, que no podemos crear pero que debemos reconocer y tonificar, que han escogido luchar en el mundo de las democracias burguesas, a esos hombres que rechazan como extraño a su estilo una equívoca función de devoción intelectual, debemos proponer un objetivo definido de lucha, la destrucción del mundo burgués. Es decir, que debemos convencerles de que el mal representado por la sociedad burguesa es incurable, que ninguna terapia es posible, que en lo sucesivo una operación quirúrgica no sería tan eficaz, que es preciso acelerar la hemorragia e inhumar el cadáver. Debemos persuadirles de que no se puede edificar en tanto aún queden las ruinas, que la premisa fundamental para construir el verdadero Estado es la demolición de las formas residuales de los regímenes burgueses. Ciertamente habrá perezosos, ingenuos e incapaces, aquellos que exigirán garantías para luego sobre el control de las reacciones que seguirán a la desaparición de los regímenes burgueses. Aquellos que temen el salto en la niebla, y que se creen, evidentemente, en posesión de la verdadera luz, consideran posible utilizar la cola para sujetar y prolongar, de una manera u otra, este orden periclitado con el auxilio de vagos correctivos. A estos, debemos responder que no es el momento de poner ahora el discurso del después. El discurso del después se presenta como real en la medida en que se puede prever un método riguroso para él. Después alejados de soluciones mesiánicas. El discurso sobre el método del después debe ser solamente con referencia a las situaciones concretas que aparecerán, es decir, sobre hipótesis históricas. Aquel que está persuadido, y se trata de convicciones viscerales, de que la destrucción de la sociedad burguesa implica forzosamente la fundación del Estado, o bien de formas asociativas diferentes, proletario, puede solamente merecer el reconocimiento que conviene a los idiotas y a los superficiales. Este se ha vuelto siempre, sin tener conciencia de ello, cómplice de las fuerzas que pretenden hoy perpetuar el equilibrio burgués, sin querer comprender que justamente es ahora cuando el equilibrio burgués tan solo tiene 2 siglos de vida, cuando más claros son los síntomas que demuestran que ha entrado en una fase crepuscular y que está a punto de agotar su capacidad de existencia. Sin embargo, no es hacia ellos, sino hacia otros compañeros de camino a donde dirigimos nuestra atención, hacia aquellos que han comprendido perfectamente que burguesía y proletariado son las dos resultantes, o las escorias, para ser exactos, de un proceso único resultante de la descomposición del Estado orgánico, que ambos representan las dos caras de una misma moneda, que ambos constituyen realidades interdependientes, que han deducido que proletariado y burguesía se necesitan entre sí, uno frente al otro con relación al consenso que garantiza el equilibrio de esta sociedad y que ni burguesía ni proletariado podrá sobrevivir disociado del otro, que la cuestión social ha aparecido justo cuando la burguesía, convertida en clase en el estricto sentido de la palabra, ha constituido su propia dictadura, que el mundo antiguo y las formas de organización del Estado que nacieron en esta época conocieron la riqueza y la pobreza, pero que a todos les estaba reconocida la dignidad de hombres, mientras que las sociedades y los tiempos modernos no conocen sino explotadores y explotados, y que todos viven bajo la esclavitud del dinero. Es fatigoso repetirlo, pero si la repetición puede convenir a nuestra explicación, repitámoslo, burguesía y proletariado son dos elementos que se integran el uno en el otro, uno llama al otro, solo una diferencia de orden cuantitativo separa a uno del otro.
Y nosotros, si rechazamos destilar el sudor de aquel que trabaja para sublimarlo seguidamente y producir vapores de incienso, tampoco queremos sostener y exaltar las glándulas que segregan esos sudores. Las soluciones que nosotros proponemos concernientes al método a adoptar serán indicadas en el capítulo siguiente. Se limitan, voluntariamente, a determinar los elementos de la organización del Estado. Es decir, a considerar la realidad del Estado en uno de sus momentos, el de la reglamentación de las relaciones elementales de vida entre los ciudadanos. Entre las orientaciones que seguirán y las indicaciones procedentes, representativas de lo que hemos definido como la realidad del Estado verdadero, hay una coherencia orgánica, que puede parecer paradójica por el hecho de que quiera adoptar una estructura por así decir comunista y, simultáneamente, sostener el valor del Estado orgánico y el orden jerárquico. Por el contrario, para nosotros jerarquía no tiene el sentido de oligarquía, Estado orgánico no significa libertad para los burgueses y explotación para los proletarios, y que el orden no está determinado por el equilibrio de consumo que ofrece el sistema burgués. Sucede que los 2 últimos siglos de dictadura burguesa han pretendido hacernos comprender que el deseo de riqueza material la impulsiona a la hegemonía fundada sobre la riqueza de bienes, han sido los factores determinantes de las aberraciones insoportables, de las situaciones alienantes, de las disminuciones envilecedoras sufridas por los hombres. Anteriormente hemos afirmado que intentamos proponer orientaciones que sirven para definir las estructuras del Estado en uno de sus fines, aquel que tiende a armonizar las relaciones económicas entre los ciudadanos y a ordenar la esfera de su socialidad, relaciones jurídicas, educativas, etc. Por otra parte, está hecho de que queramos considerarlo como un objetivo, que no es ciertamente el primero entre los propios del Estado, sino que se justifica solamente en términos instrumentales con relación a los fines dominantes. Este hecho, justamente, demuestra el carácter insostenible tanto de la acusación de sincretismo ideológico como del reproche de aceptar las premisas igualitarias y colectivistas típicas de las democracias socialistas. El hecho de asumir criterios comunistas en él terreno de la concepción de bienes materiales no significa adherirse a las condiciones del socialismo marxista 10. Aquellos que confunden comunismo y socialismo marxista ignoran evidentemente que programas comunistas fueron enunciados con anterioridad a Marx y Engels. Solo en el ámbito de la cultura europea y para referirnos exclusivamente al pensamiento político de la edad moderna y contemporánea, recordemos la utopía de Tomás Moro y la ciudad del sol de Campanella, proyectos políticos trazados sobre el modelo de la politeia platónica. Citemos, además, las doctrinas de Morel y de Mably, la tentativa de Babeuf por instaurar un comunismo autoritario, el ideal del falansterio. Las riquezas materiales, todas las riquezas materiales, deben ser propiedad del Estado, porque ellas sirven al Estado en su función organizadora, porque el Estado debe estar desligado de esas preocupaciones. Es necesario garantizarle que estará despojado de la prevaricación que supone la detentación de riqueza en manos de un grupo oligárquico de poder económico. Soñado por Fourier, la utopía icariana de Cabet. Abstracción hecha de sus realidades prácticas, es innegable que ciertas civilizaciones tradicionales, como aún hoy ciertas culturas primitivas, han estado caracterizadas, en el terreno socioeconómico, por una organización colectivista. Se replicará que las civilizaciones normales que se han ido sucediendo en la historia europea durante la Antigüedad y la Edad Media, han atribuido una legitimidad a la prosperidad personal incluso otorgando poca importancia al lado económico de la existencia. Se puede responder a esta objeción afirmando que estos ciclos están definitivamente cerrados, y nadie ha dicho que una nueva forma tradicional deba obligatoriamente mantener el tipo de organización económica que ha caracterizado las formas precedentes. Por otra parte, Freda arroja luz sobre el hecho de que la propiedad privada está jugando un papel capital en la existencia del mundo burgués, un papel bien diferente de aquel que tuvo en las civilizaciones clásicas o en la civilización medieval. En el origen, escribe Oswald Spengler, había bienes porque había poder. Hoy se es poderoso porque se tiene dinero. El dinero eleva al espíritu sobre un trono. Democracia significa identidad perfecta entre dinero y poder político, o, Spengler, la decadencia de Occidente.
La propuesta por Freda solo puede ser comprendida como un remedio extremo a un mal extremo. La organización del Estado popular. Lo importante no es que una clase nueva llegue al poder, sino que una humanidad nueva, al mismo nivel que las demás figuras de la historia, cubra con un significado propio el espacio del poder. Para esto, hemos rechazado ver en el obrero la representación de una clase nueva. O el obrero no es nada o es algo más que todo esto, el representante de una figura determinada, la cual obra según sus propias leyes, siguiendo su propia vocación, participando de una libertad particular. O la vida del obrero es autónoma, expresión directa de su ser y, consecuentemente, soberana, o bien no será otra cosa más que el esfuerzo por asegurar una parte en el campo de los viejos derechos y de los placeres insípidos de una época agotada. Para la organización del Estado popular, la eliminación de la propiedad privada bajo todas sus formas será necesaria, las únicas excepciones estarán representadas por los bienes de consumo individuales. La propiedad deberá ser pública exclusivamente y los bienes particulares formarán parte del patrimonio del Estado. En el terreno de la producción industrial, a la extinción de las empresas privadas particulares seguirá la aparición de concentraciones de empresas diferenciadas y a nivel territorial, ya según los objetivos de producción. En cada empresa industrial funcionará un comité de gestión de empresa que nombrará periódicamente al comisario de empresa con las funciones, deberes y poderes de coordinación de toda la actividad de la empresa. El comisario de empresa será responsable de sus actos ante el comité de gestión y el organismo regional, Presidium Regional. En el ámbito de la producción agrícola, a la disolución de las pequeñas y grandes propiedades privadas actualmente existentes, sucederá la construcción orgánica de concentraciones agrícolas territorialmente diferenciados según las exigencias de producción. Los trabajadores de la tierra constituirán el comité de gestión de la concentración. Este organismo nombrará al comisario de la concentración con funciones análogas a las del comisario de empresa. En el ámbito abandonado por lo que actualmente es definido como actividad de comercio serán formados centros de consumo territorialmente articulados, de forma que represente un lazo entre cada unidad industrial y agrícola y los beneficiarios de ese producto de consumo. El funcionamiento de este organismo se hará posible por la aplicación de criterios análogos a los indicados para la estructuración de la empresa industrial y de la concentración agrícola. Las unidades operativas representadas por las empresas industriales, las concentraciones agrícolas y los centros de consumo, articulados en unidades territoriales orgánicas, convergerán, al nivel de cada región, en el Presidium Regional, organismo que deberá coordinar las diferentes actividades y garantizar el equilibrio funcional de la unidad regional. A nivel nacional funcionará el Presidium Político de Estado, donde los miembros serán elegidos por los diferentes presidiums regionales. Periódicamente, el Presidium Político de Estado escogerá al regente del Estado. Este ejercerá sus propias funciones coordinando la actividad de los comisarios de Estado, propuestos a la industria, la agricultura, el consumo, los asuntos financieros, la educación popular, los asuntos extranjeros, la justicia popular, la milicia popular. Los comisarios de Estado, escogidos por el regente del Estado, entre los que serán propuestos por el Presidium del Estado, tendrán tareas de vigilancia y de colaboración con los comisarios de empresa, de concentración agraria y de centro de cada unidad territorial menor y con los miembros de cada Presidium regional. La política económica del Estado popular estará guiada por criterios esencialmente opuestos a aquellos en vigor en las presentes economías de tipo capitalista, economías de mercado. La actual relación producción/consumo, en el que el carácter expansionista y patológico de la producción suscita y multiplica de manera exasperante el consumo, será completamente invertido con la atribución de la función preeminente a la programación de los bienes de consumo con relación a la producción. La misma relación, oportunamente más elástica y funcional en consideración del objetivo a alcanzar, valdrá como referencia para la activación de los cambios en el extranjero. Asuntos financieros. El pluralismo de los institutos bancarios, actualmente en vigor en las economías de tipo capitalista, será eliminado. Será constituida una banca del Estado, bajo la dirección del Comisario de Estado para los Asuntos Financieros,
con la tarea de garantizar el equilibrio funcional de la economía del Estado popular en cada sector de la producción, del consumo y de los intercambios con el extranjero. Es evidente que la función asumida por la banca del Estado no toma ningún carácter de crédito. La banca estatal emitirá la moneda del Estado cuyo poder adquisitivo estará exclusivamente garantizado por la riqueza económica del Estado popular. Educación popular. Hay que decir ante todo que esta expresión no representa, en absoluto, los caracteres humanistas clasistas científicos de los que está infectada la educación al uso en los países en los que domina la clase burguesa. La actual estructura escolar italiana será destruida sin reservas ni excepciones. Los títulos académicos serán abolidos. El criterio rígido y constante de dirección al cual deberá adherirse el Estado popular en este ámbito de actividad puede resumirse por la fórmula siguiente: la escuela como preparación para el trabajo. Una vez eliminadas las superestructuras humanistas y las sublimaciones cientifistas, la escuela será rigurosamente funcionalizada a fin de que la formación escolar sea subordinada a las exigencias productivas del Estado popular. En el Estado popular no habrá lugar para la cultura intelectualista abstracta de tipo burgués. La escuela, consecuentemente, deberá tomar una estructura diferenciada y elástica de forma que reaccione inmediatamente a los impulsos que el Estado popular suscitará en ella. Una vez terminado el curso de estudios unitario y común a todos, no estará permitido al estudiante particular escoger, arbitraria y egoístamente, el tipo de estudios que le guste. Será, por el contrario, el Estado popular el que determinará, en relación con su propio equilibrio económico, qué nociones operativas deberán ser conocidas por el estudiante miembro del Estado popular. En una pequeña medida, la familia estará encargada por el Estado popular de cumplir las tareas educativas hacia los jóvenes miembros del Estado popular. La constitución de casas para los jóvenes de 8 a 20 años, complementarias a las unidades operativas económicas territoriales. Empresas industriales, concentraciones agrarias, centros, y el funcionamiento de institutos semejantes para los miembros del Estado popular menores de 8 años serán determinadas para alcanzar orgánicamente este objetivo. Los nacimientos de jóvenes miembros del Estado popular serán rigurosamente programados en relación al equilibrio funcional del Estado popular. Justicia popular. La abolición de la propiedad privada provocará la desaparición de las formas de reglamentación de las relaciones individuales resumidas en lo que los burgueses llaman derecho privado. La administración de justicia, dirigida concretamente a su función de ordenamiento administrativo, estará dirigida exclusivamente hacia el castigo de los crímenes cometidos contra el orden popular del Estado, bajo todas sus manifestaciones, crímenes cometidos contra la propiedad pública, contra la constitución popular del Estado, contra el equilibrio de las relaciones individuales. La estructura y la composición actual de la magistratura serán radicalmente abolidas. La justicia popular será ejercida a un único nivel de jurisdicción, por un juez popular designado por cada unidad territorial menor, por el presidium regional entre los que serán escogidos por los comisarios de empresas, concentraciones agrarias y centros después de una proposición de los comités de gestión correspondientes. El juez popular estará ayudado por un jurisconsulto, nombrado por el comisario de Estado para la Justicia Popular, experto en materia de derecho criminal y será responsable de sus funciones ante los comités de gestión y el presidium regional. Será obligatorio para cada miembro del Estado popular señalar los casos y las circunstancias en las cuales un juez popular habrá cometido crímenes en la administración de la justicia popular. En circunstancias excepcionales, el recurso al regente del Estado estará permitido. Ningún acto, aún no expresamente constatado, cuya naturaleza lesione el orden popular del Estado y por lo tanto criminal, quedará impune. Las penas consistirán en trabajos forzados. Para los crímenes más graves contra el orden popular del Estado y la propiedad pública la pena de muerte estará prevista. A la responsabilidad de los diferentes comités de gestión y de los diversos comisarios de empresa va unido el deber de vigilancia y prevención, con el fin de que aquellos que pertenecen a su unidad productiva no cometan crímenes. Consecuentemente, se infligirán sanciones proporcionales a todos los componentes de un grupo del cual un miembro haya cometido crímenes contra el Estado popular.
Este principio de acción proviene de forma coherente de la estructura misma del Estado popular, que no reconoce al individuo ninguna realidad autónoma, sino solamente a los cuerpos o unidades productivas en el seno de las cuales está constitucionalmente insertado. Asuntos exteriores. La denuncia del Pacto Atlántico y de su organización militar, así como la ruptura de relaciones que unen actualmente a Italia a las estructuras neocapitalistas, Comunidad Económica Europea, etc., deberá provocar la inserción activa del Estado popular en la esfera de los estados que rechazan aferrarse a la política de los bloques imperialistas de poder. El Estado popular trabará alianzas con todos los estados auténticamente anticapitalistas y favorecerá con determinación a nivel internacional a los movimientos de lucha contra el capitalismo y las complicidades revisionistas. Milicia del pueblo. En lugar de los diferentes organismos al servicio del Estado burgués, diferentes policías, ejército, será constituida la milicia del pueblo, orgánica y exclusivamente compuesta de voluntarios rigurosamente seleccionados para las diversas funciones. A la milicia popular le serán atribuidas tareas de vigilancia y prevención en el interior contra el renacimiento de tendencias burguesas y, de cara al exterior, funciones de defensa del Estado popular y de colaboración con los movimientos de lucha anticapitalista. Cada unidad territorial de la milicia popular estará coordinada por un comisario de la milicia nombrado por el Presidium Regional y responsable ante el Comité de Milicias, compuesto por todos los milicianos de la unidad territorial y el Presidium Regional del cumplimiento de sus funciones. Conclusiones. El peor mal de Italia es aún no burgués, burgués/cura, burgués/campesino, burgués/obrero, burgués/señor, burgués/intelectual, cerca del serrín, sustancia sin forma en la cual no se distingue ni lo alto ni lo bajo. Ahora, cuando nuestro discurso toca a su fin, es oportuno añadir que no está solo destinado a los hombres de nuestra orden, de nuestra organización, sino que se dirige también a otros, aquellos que se oponen al sistema actual tras haber militado en las organizaciones burguesas de la derecha neofascista y a aquellos que rechazan el presente régimen tras haber militado en las formaciones. Quisiéramos aquí en este caso calificarlas de burguesas, de la izquierda revisionista. Se dirige, entre los primeros, sobre todo a esos amigos que ya hayan hecho la misma elección doctrinal de nosotros, según los principios del verdadero Estado, y estén cerca de nosotros por el planteamiento de una visión diferenciada del hombre pero indecisos en su actividad política frente a nuestras manifestaciones. A ellos les decimos que ninguna oposición separa nuestras premisas doctrinales de nuestras orientaciones prácticas, ya que no son tan diferentes las soluciones expuestas, sino los planteamientos distintos que se utilizan y los ángulos de vista que se toman. A ellos igualmente debemos manifestarles que los principios no son abstracciones intelectuales, coartadas destinadas a ocultar la impotencia, sino que deben servir, por el contrario, como paradigmas para una acción que encuentra su realización concreta en una situación histórica determinada. La adhesión al principio, repitámoslo, no debe limitarse a su mera formulación conceptual, a su clarificación en el ámbito racional y, en general, a meras elaboraciones mentales. Adherirse a un principio significa ejercer un impulso hacia la realización de éste, primero en el ámbito existencial de cada uno, es decir, en la esfera del carácter, después, o mejor, simultáneamente, como tentativa resuelta de realizarla en el ámbito del Estado. Y esto, que transforma una organización social cualquiera, fenómeno natural ya que la existencia de varios individuos implica intrínsecamente una organización, por elemental que ésta sea, es un Estado. Haciendo abstracción del significado jurídico del término, justamente la construcción de una comunidad, de grupos humanos, en torno a una idea, a un principio, a una visión orgánica de la vida animada por aquel. Llegados a este punto, un elemento adquiere para nosotros un valor cada vez mayor, a saber, que una verdadera tensión por traducir a la realidad los principios del verdadero Estado no podrá surgir jamás, y cuando antes surgiese, antes abortaría, en tanto permanezcan vivas las estructuras sustentadoras de los regímenes burgueses, mientras aún estén fuertes los componentes residuales e intactas las fuerzas de derivación, es decir, el sustrato económico, de la sociedad burguesa. El medio en el que el burgués vive debe ser esterilizado, tal es la razón de una reglamentación económica comunista.
Solo se nos opone un obstáculo: el problema de las modas de destrucción del régimen burgués es solo una cuestión contingente y puede ser resuelta en un espacio de tiempo más o menos largo. Estamos convencidos de que la sociedad burguesa no es eterna ni inmortal, pero es justamente esta certeza la que nos incita a acelerar el tiempo de su caída y a no permanecer pasivos y extraños al desarrollo de este problema. Porque a propósito de la pretendida necesidad de desligamiento y apoliticismo, algunas de nuestras experiencias nos obligan a revelar que existen dos modos o interpretaciones de estar desligados frente a los acontecimientos. Por un lado, la liberación de orden superior de aquel que ha llegado verdaderamente a la cima, de aquel que ha descubierto efectivamente lo desconocido y resuelto su propia ecuación existencial, y, por otro, la actitud de aquel que quiere tan solo representar y que manifiesta el desligamiento propio de los insensibles y de los obtusos. Consecuentemente, renunciar a la lucha sosteniendo que las consecuencias están previstas significa expresar solamente un sofisma, la excusa de aquel que, por constitución, está inclinado a renunciar o se deja invadir por la decepción. Por otra parte, quien osa considerar como absurda la lucha contra el régimen burgués, el sistema, en tanto que tal, ofrece espacio y libertad a todos, también y, sobre todo, a aquellos que son sus oponentes dialécticos. Paradójicamente, tanto los oponentes como los contestatarios del régimen burgués son inmolados y digeridos por éste. Nuestra tarea, por el contrario, no es la de limitarnos a dañar o producir destrucciones limitadas al régimen, sino provocar su desintegración. El régimen se puede comparar a uno de esos organismos unicelulares de estructura elemental y que divididos se recomponen, que mutilados se reestructuran. Debemos dirigir los golpes al único órgano sensible y sutil, aquel de que depende toda la masa gelatinosa, el núcleo, para obrar respecto a él como operan los antibióticos. Es precisamente esa, la destrucción del sistema, nuestra tarea histórica inmediata. Ello significa dar testimonio activo de los principios del verdadero Estado en nuestra situación histórica concreta. Ella tiene para nosotros valor de tensión y de adhesión a los principios básicos de nuestra visión del mundo, y estoy seguro de que si conseguimos cumplir esta tarea, la desintegración del sistema burgués, habremos hecho mucho. Habremos contribuido a desarrollar ese proceso objetivo de decantación histórica que nos hemos impuesto. Somos fanáticos, fanáticos que ambicionan ser cada vez más lúcidos. Y lo que es propio al fanático, es asumir una visión del mundo y, al reconocerla, vivirla y dotarse de todos los medios eficaces para alcanzarla. Fuera de esto, no hay más perspectivas. Podrá aparecer bajo rasgos ambiguos y equívocos a aquel que le gustaría divertirse con esperanzas mesiánicas o a aquel que está tocado por sentimientos quijotescos. Y ciertamente no seremos nosotros quienes convenceremos a estos ciegos para que vean o induciremos a entender a los sordos, en tanto que sordos y ciegos están privados de esas capacidades naturales. Pero tampoco anhelamos cualidades taumatúrgicas con las que construir robots y partir con ellos a la conquista del poder. En realidad, el hecho de atender a orientaciones no homogéneas, el hecho de asumir semejantes puntos de referencia no depende, repitámoslo, de hipótesis dialécticas sino que derivan de afinidades a priori, de disposiciones que, osamos decir, son trascendentales, vocaciones que son superiores al ámbito simplemente mental y racional, el cual, si está en orden, puede aún de forma opaca reflejarlas. Se trata de descubrir esas opciones del destino, de manifestarlas, de decantarlas cuando existen, no de crearlas o de fabricarlas cuando no existen. La llamada dirigida a esos hombres que, según los esquemas parlamentarios componen las franjas de la extrema derecha del sistema, ha terminado. Nosotros deseamos dirigirnos, por el contrario, a aquellos que rechazan radicalmente el sistema, situándose por delante de la izquierda del régimen, aquellos con los que se podrá realizar una leal unidad de acción en la lucha contra la sociedad burguesa. Es verdad que para estos, que no se adhieren a premisas metafísicas, que no persiguen el mito del verdadero Estado, el hecho de indicar una dirección suprahumana, metapolítica, metahistórica y el hecho de evocar una realidad superior atribuyéndose todos los caracteres de verdad, será interpretada como una sublimación por no decir una acepción esquizofrénica.
Pero es verdad también, y sobre todo, que, abstracción hecha de las fuentes de derivación doctrinal, suprahumanas, metapolíticas, metahistóricas para nosotros, exclusivamente humanas, históricas, sociales para ellos. El objetivo que constituye la tarea política y anima a la acción en el plano histórico es el mismo para los dos, destruir el sistema burgués. Idéntica es la exigencia de organizar la vida del Estado fuera de la dialéctica económica burguesa. En los mismos términos se plantea la necesidad de la aspiración a romper las estructuras clasistas sobre las cuales la burguesía apoya su dominación. La misma tensión de una lucha lanza y moviliza a los dos campos a reintegrar al hombre, libre de los lazos alienantes que la dictadura burguesa les ha impuesto, en la libertad y dignidad que les son propias. Los dos campos quieren llegar al mismo punto de llegada. Arribar a la desembocadura. Si para nosotros alcanzar la desembocadura quiere decir simplemente haber cumplido una parte del viaje, mientras que para ellos el viaje ha terminado, o sigue en otra dirección, esto no impedirá que el viaje a lo largo del río deba ser llevado a cambio y que las corrientes deban ser superadas por ambos. Esto toma para unos y otros los caracteres de una auténtica certidumbre que les coloca en la exigencia de una leal exigencia de lucha en común sin confusión de rangos y de papeles, considerando por lo demás la identidad de cada cual. Para quebrar la infección burguesa, unos y otros debemos unirnos alrededor de un mismo objetivo de lucha, debemos constituir un frente único de acción, sobrepasando de forma decidida todas las formas de dogmatismo intelectualista y rompiendo radicalmente con cualesquiera manifestaciones de complacencia pseudo-revolucionaria. Son estas, en efecto, las que permiten al virus de la sociedad burguesa esterilizar de manera definitiva la voluntad de lucha de las fuerzas revolucionarias anticapitalistas, haciendo verter las energías en disputas dialécticas y abstractas. 11 En términos semejantes Malinsky oponía la unidad de acción entre extrema derecha y extrema izquierda al compromiso histórico del que apreciaba la prefiguración en la coincidencia de intereses que acercaban al gran capital por una parte y a las burocracias de los partidos y sindicatos por otra, contra ese bloque de insolencia democrática, de rapacidad. Es preciso, en fin, que las fuerzas en la lucha unitaria contra el sistema, por la subversión del sistema, precisen sus verdaderos objetivos de forma radical. Abandonando tácticas ahogadas por lazos legalistas o por ilusiones reformistas, sin ningún titubeo, culpable, ante el empleo de todos esos medios drásticos y definitivos que son conformes con los obstáculos a abatir y justificados por la grandeza del fin perseguido. Hay que persuadirse de esto, en un soldado político, la pureza justifica toda dureza, el desinterés toda astucia, mientras que el carácter impersonal impreso a la lucha resuelve toda preocupación moralista. Financiera y de dominación judaica, debería haber un bloque de extrema derecha y extrema izquierda. Mayo de 1969 ve desarrollarse en Italia la unidad de acción sostenida por Malinsky. Formaciones de extrema derecha como Prímula y Carabella rechazan el anticomunismo visceral en nombre de la exigencia prioritaria de luchar contra el sistema al lado de los diferentes grupos de extrema izquierda, que veían en las cruzadas antifascistas una maniobra revisionista para acudir en socorro del sistema burgués, mientras que las vanguardias nacional europeas como Joven Europa y Lotta di Popolo se empeñaban para reforzar este ataque concéntrico contra el poder. Frente a la nueva y peligrosa situación, el régimen moviliza junto con la Policía Especial y los Carabineros a los esbirros burgueses del Partido Comunista Italiano y del Movimiento Social Italiano. Por no citar más que algunos. Episodios. En Milán, un grupo del MSI intenta atacar la Facultad de Letras. Bajo la beneplácita mirada de la policía, en Roma, activistas del PCI intentaron incendiar la Facultad de Arquitectura. Al día siguiente una banda tricolor dirigida por Giorgio Almirante y por Caradonna asalta la Facultad de Derecho para liberarla de los comunistas, que casualmente eran militantes nacional revolucionarios de Prímula, Carabella, etc., etc. Al poco tiempo las maniobras conjugadas de los antifascistas y los anticomunistas consiguen romper la unidad de acción que estaba a punto de conseguirse. En 1977 parece que son ultras de derechas los que ayudan a dar caza a Lama, epígono de Caradonna, en la Universidad de Roma, mientras que se señala para el mismo año
La presencia de Ordinovisti en el curso de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Bolonia entre los autónomos y la policía. En próximas entregas.